Vamos a leer en 2 Crónicas 15, del 1 al 8. Dice así: El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él le permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. En otra versión dice que Asa cobró ánimo después de haber escuchado estas palabras. El pueblo de Judá venía de mucho tiempo de no tener un profeta que les trajera el mensaje de Dios. Es más, del papá de Asa no se habla mucho, pero sí se habla de su abuelo. Y su abuelo justamente dice que no hizo lo que le agradaba a Dios. Del padre no habla mucho la Biblia. Asa no venía, digamos, con un mejor ejemplo. Su abuela era la que comandaba el culto a los dioses de Canaán. O sea, pongámonos un poquito en contexto dónde estaba Asa, ¿no? Dónde estaba gobernando. Y venían justamente un pueblo perdido, desorientado tal vez, a veces con ganas de buscar a Dios, a veces alejándose. Pero llega un profeta y habla, y Asa escucha, dice que cobró ánimo. Yo imagino la situación de él, de una persona desganada, una persona tal vez sin ganas, y que viene el profeta y le da esta palabra, ¿no? Y él la toma, y me gustó una palabra que encontré que decía que se convirtió en un reformador. Asa tuvo 2 reformas en su reinado, esta es la segunda, y dice que Asa quitó todos los ídolos, quitó los cultos que había paganos. Más adelante dice en otros versículos que justamente aparta a su abuela de la dirección, digamos, de estos cultos, y sacó al pueblo de la inmoralidad y de la decadencia espiritual que estaban viviendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? A veces nosotros nos podemos sentir de esta forma como el pueblo. Nos podemos sentir sin ganas, nos podemos sentir sin el deseo de buscar a Dios, nos podemos sentir alejados, nos podemos sentir que no tenemos ánimo ni ganas de hacer las cosas. Y esto se lo digo porque me pasa a mí. Y justamente me pasó cuando me pidieron que comparta para este domingo. No tenía ganas. Es la realidad. Iba a decir que no, iba a buscar una excusa. Pero con mi señora veníamos hablando hace rato de animarse a tomar los desafíos que se nos presentan, a buscar las cosas. ¿Y por qué iba a decir que no yo? ¿Por qué iba a decir algo si es compartir de Dios? Porque la realidad es esta. No estaba teniendo a Dios en el lugar adecuado en mi vida. Porque estaba buscando otras cosas o estaba ocupando el lugar con otras cosas. Y la verdad es que cuando hasta ayer no sabía qué compartir, y ayer nos levantamos y mientras ayunábamos leímos un devocional y fue como que esto es lo que me está pasando a mí, lo tengo que compartir también. No solo esto, sino que en la semana había estado hablando con mi esposa del mismo tema y leí otro devocional del mismo tema también. Entonces es como que digo, lo tengo que compartir esto porque si a mí me está pasando, posiblemente alguien más también puede estar así. Muchas veces podemos sentirnos de esto, ¿no? Perdemos la motivación de buscar a Dios, su palabra. Empezamos a actuar según lo que nosotros pensamos que es mejor, según mi propia carne, mi propio deseo, lo que yo quiero. Y comenzamos a tener problemas porque hay cosas que empiezan a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida.
y empezamos a tener distintas situaciones que nos alejan poco a poco y necesitamos que aparezca un profeta, un Azarías, que por ahí nos venga a decir alguna palabra así, ¿no? Muchas veces, muchas cosas ocupan el lugar de Dios y cosas buenas ocupan el lugar de Dios. Tu familia, tu trabajo, hasta tu ministerio puede ocupar el lugar de Dios, porque nos convertimos en activistas y terminamos haciendo las cosas por inercia, porque las tengo que hacer, porque me comprometí. Incluso hoy podemos estar acá solo porque venimos a una reunión sin tomar en cuenta lo que significa realmente estar acá. Yo quería invitarlos a que podamos examinarnos a nosotros mismos. Podamos ver si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, si hay algo que está interfiriendo en nuestra relación con Él. Porque no hay nada más triste por ahí que acercarnos a esta reunión que es tan importante, que es recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y venir solo por inercia, venir solo por tradición, solo porque otros lo hacen y yo también lo tengo que hacer, ¿no? Estas cosas que ocupan el lugar hacen que no tengamos los resultados que Dios quiere que tengamos nosotros, ¿no? Y como les decía, es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios. 2 Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Pero el mensaje no termina acá. No es solamente para que tirar una palabra, para que nos pensemos, nos pongamos a pensar, sino que debemos estar tranquilos también, porque Dios interviene y hace que Él nos reconforta y nos anima si nosotros nos acercamos a Él justamente, ¿no? Vamos a buscar en 1 Corintios 15. ...57 y 58 dice... «Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano». Estas palabras fueron dichas mucho tiempo después que habló el profeta Azarías, pero dijo lo mismo Pablo a Corintios que lo que había dicho, que el trabajo para el Señor tiene recompensa, que el trabajo para el Señor no es en vano. Nunca debemos permitir que nuestra relación, nuestra comunión con Dios sea reemplazada por otra cosa. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Claramente Dios nos está llamando a que pensemos si Él está en el lugar correcto en nuestra vida, ¿no? Es importante que mantengamos nuestra comunión. Si no, todos los domingos al finalizar la reunión, ¿qué nos dice el pastor? Que lea la Biblia. No lo dice porque se le ocurrió, porque es un mensaje un cliché que hay que decirlo, un eslogan. No, nos lo dice porque entiende que tenemos que mantener una relación fluida con Dios. No nos dicen solamente por algo así. Fíjense, Asa tomó excelentes decisiones. Tuvo 2 reformas importantes. Pero si vamos al capítulo 16, vamos a leer el último versículo del capítulo 15 de Segunda Crónicas, ¿no? Perdón que me perdí. Segunda Crónicas 15. Porque por ahí también puede ser que uno esté haciendo bien las cosas, que esté realmente dándole el lugar a Dios y haciendo que Dios ocupe el lugar correcto en su vida. Pero fíjense lo que le pasó a Asa. Versículo 19. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Versículo 16. En el año 36 del reinado de Asa.
Pegadito, 35 años haciendo lo que corresponde, año 36, tira por el suelo todo lo bien que había hecho. Había buscado a Dios, había eliminado los lugares de adoración, sacó a su abuela del puesto de la directora del culto a los dioses, y en el año 36 lo ataca un rey, y él ¿qué hace? El rey de Israel lo ataca, ¿no? De la otra parte del pueblo de Dios, digamos, lo ataca, o lo quiere atacar, y él deja de consultar a Dios, deja de confiar en Dios, y hace un pacto con otro rey, ¿no? Es una alianza. Una alianza con plata. Le puso plata a un rey para que rompa su alianza con el rey de Israel y esté de su parte. Dejó totalmente fuera a Dios de la situación que le estaba pasando. No solo eso, sino que aparece otro profeta para venir a hablarle. Ya tuvimos la situación de que le habló un profeta y le hizo caso. Aparece otro profeta, le habla, le trae el mensaje. ¿Qué hace Asa? Lo encarcela, lo golpea. No solo eso, sino que dice que también hostigó al pueblo. Aparte del pueblo, también la persiguió. O sea, tiró totalmente por el suelo lo que él había hecho. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos estar en una buena situación hoy también con Dios, pero no tenemos que descuidar esta relación. Porque así como Asa, que hizo bien las cosas, poco a poco algo pasó en él que hizo que se fuera alejando cada vez más de Dios, que se fuera confiando en sus propias fuerzas, que fuera confiando en su gobierno, en su gente, y se terminara alejando, ¿no? Necesitamos cada día encontrarnos con Dios, pasar tiempo de calidad, para que terminemos haciendo lo que Él quiere y de la forma que Él quiere que lo hagamos. Me gustó esta frase que dice: cuando rendimos totalmente nuestra vida a Dios y dependemos de Él, nuestra vida tendrá una motivación permanente a escuchar su palabra y hacer su voluntad. Y quiero terminar leyendo unos versículos que son también de Segunda Crónicas del 15, versículos 12 en adelante, que dicen: después de haber escuchado todo, digamos, lo que Asa dijo, el pueblo dice así: luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor Dios de Israel se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor, a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompeta de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón, y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos, y les había concedido vivir en paz con todas las naciones vecinas. Fíjense lo que hizo el pueblo después de haber escuchado. Se comprometieron completamente con Dios. Un pacto tremendo hicieron. A voz en cuello, con gritos, con trompetas sonando. Y fíjense qué tremendo era el pacto, que incluía la muerte hacia el que se alejaba, ¿no? Hacia el que no hacía lo que Dios quería. Tremendo el pacto que hizo el pueblo y cómo la reforma de Asa trajo también paz al pueblo de Israel. 35 años sin una sola guerra. En medio de, si leemos la historia de los reyes, crónicas, agarramos los libros, eso es guerra, 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 guerra tras guerra, problemas, conflictos. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo terminaba haciendo lo que quería, se alejaba de Dios. Y Asa hizo que se reformara el pueblo y se encontraran con Él, ¿no? Hoy los quería animar a esto, a que pensemos si Dios ocupa o no ocupa el lugar más importante de nuestra vida. Si hacemos eso, va a pasar lo que dice Mateo 6:33, ¿no? Todo lo demás va a ser añadido. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque
A través de ella podemos aprender, podemos tomar el consejo de lo que pasó hace miles de años y podemos traerlo a nuestro presente hoy y podemos tenerlo vigente aún, Señor. Señor, que hoy podamos pensar si vos estás ocupando el lugar más importante de nuestra vida, si estás ocupando el lugar correcto, Señor, y que si no lo estás haciendo cada uno de nosotros podamos reflexionar en qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que hacer para que vos lo ocupes. Ayúdanos a quitar todos esos ídolos modernos tal vez que tengamos, esas cosas que ocupan el centro de nuestra vida, lo más importante, para que podamos darte a vos el lugar correcto, para que podamos darte a vos lo más importante y podamos encontrarnos con vos, Señor, y tener una relación fluida, una relación natural, una relación que cada día crezca, Señor. También te pido que nos ayudes a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, a no decaer, sino a recibir tu ánimo, tu fortaleza, Señor, para que cada día podamos seguir creciendo, Señor, podamos seguir avanzando, podamos seguir buscándote, podamos seguir haciendo tus cosas, Señor. Ayúdanos a presentarnos ahora limpios ante vos. Ayúdanos a examinarnos para encontrar si hay algo que haya que sacar, pedirte perdón, para que al tomar los símbolos, Señor, podamos hacerlo con un corazón totalmente limpio, agradecido, Señor, y que el momento de oración que vayamos a pasar pueda llegar a vos como olor fragante, Señor, pueda ser bien recibido por vos, Señor. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos juntarnos en este día, Señor. Acompañanos en lo que sigue a continuación y está hablándonos también en toda esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén.